Bueno, muy buenos días para todas. En este momento somos puras chicas las que estamos conectadas y pues vamos a irle dando ingreso a los demás mientras vayan accediendo al enlace. Por ahora pues darle la bienvenida a nuestro taller de panspermia, el origen de la vida. Y pues el día de hoy estoy con Andrea Wiles. Andrea es una bióloga del museo. Ahorita pues ella nos habla un poquito también, por supuesto. Mi nombre es Susi, para los que no recuerdan, soy astrónoma en el Observatorio Astronómico ITM, que hace parte del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, por cierto. Y bueno, es un gusto tenerlos por acá conectados. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Susi, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno, me alegra. Bueno, como Susi les venía diciendo, mi nombre es Andrea, yo soy bióloga y trabajo en el área de educación del museo, y el día de hoy trajimos este taller en conjunto, ¿cierto? Desde una perspectiva desde la astronomía y una perspectiva desde la biología. Entonces esperamos que lo disfruten bastante, que aprendan mucho. Andrea, démosle porfa la... Sí, dame un segundo. Bueno, entonces, pues como decía el taller, pues vamos a hablar de varios aspectos, de varios temas, entre esos del origen de la vida, y nos vamos a centrar en una hipótesis como tal. Pero resulta que para partir de, en este viaje del origen de la vida y para ahondar en esta hipótesis, pues resulta que hay un dato muy importante que tenemos que decir, y es que se cree que la vida surgió hace unos 3.800 millones de años. Esa es una pregunta que nos hemos realizado desde hace mucho tiempo. Nos hemos preguntado por el origen de la vida prácticamente, mejor dicho, desde la filosofía y ya después con la ciencia, ¿cierto? Y pues ahorita vamos a ahondar en diferentes hipótesis, sobre todo en la de la panspermia. Pasemos a la siguiente, porfa. Y a modo de dato, algo importante de mencionar es que por allá hace unos 3.800, 4.000 millones de años más o menos, resulta que también estaba pasando algo en nuestro planeta. O sea, hace un momento dije que la vida tiene alrededor de 3.800 millones de años, al menos la evidencia fósil más antigua que tenemos, pero resulta que en esa época estaba sucediendo algo en nuestro planeta, y es que había un bombardeo intenso. Habían diferentes meteoritos llegando a nuestro planeta. La Tierra no era para nada igual a lo que vemos ahora. Estaba en un ambiente muy caliente, estaba llena de meteoritos, caían un montón de meteoritos. La atmósfera no era la misma a la que tenemos el día de hoy, pero este bombardeo es algo importante que tenemos que mencionar para hablar más adelante de panspermia. Entonces quería traerlo acá como para eh, digamos, como contextualizarnos un poco, qué estaba pasando por allá hace 3.800 millones de años. Y bueno, ahorita les ahondaremos un poco más en las diferentes hipótesis, entre esas de la panspermia. Por ahora recordarles también el formulario de inscripción para que lo tengamos en cuenta. Si quieres, André, yo lo pongo, no te preocupes, o como te quede mejor. Listo, dale. Sí, dale, ponlo tú, que no me da para copiarlo desde acá. Bueno, ahí para complementar lo que dice Susi, para recordar, la Tierra tiene, pues el origen de la Tierra son más o menos 4.500 millones de años, es decir, que hay eh, unos 1.000 millones de años, 800 millones de años entre el origen de la Tierra y el origen de la vida en la Tierra. Además de que nosotros tengamos registro de que la vida se originó, ¿cierto? ¿Registro qué? Registro fósil, ¿cierto? O pruebas químicas que muestran que hay compuestos biológicos ahí. Que esté hace 3.800 millones de años no quiere decir que esa sea la fecha real, puede que sea desde antes. Sin embargo, pues si no tenemos registro fósil no podemos asegurarlo. Bueno, por acá entonces ya vamos a empezar a hablar, si vamos a hablar del origen de la vida, pues ¿qué es la vida? Entonces, todos tenemos como esa noción súper, pues es algo como muy, que está muy interiorizado, para nosotros no nos preguntamos todo el tiempo qué es la vida o cómo funciona la vida, pero la vida de alguna manera está definida, o por lo menos desde la biología, desde otras áreas, está determinada por unas características. ¿Por qué lo ponemos entre signos de interrogación? Porque las definiciones, para que haya una definición de algo, pues tiene que haber un consenso, ¿cierto? Las personas tienen que estar de acuerdo. Y en la comunidad científica no todo el mundo está de acuerdo con la definición actual
que se tiene de vida desde la biología, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué. Entonces, para definir que algo está vivo, para considerar que algo está vivo, tiene que tener unas propiedades que son las llamadas propiedades de la vida. Aquí están listadas pues como muy sencillamente, que son tener una organización, una capacidad de respuesta, crecimiento, metabolismo y reproducción. Entonces desglosémoslas. Esa imagen que ven ahí tan rara, no es en realidad muy rara, es un líquen. Es un líquen súper bonito. Los líquenes son bastante especiales porque son una simbiosis entre varios organismos, no son uno solo. Pero bueno, el punto es de que si no vemos acá, y ahorita en otros ejemplos que vamos a mirar, ese organismo tiene una organización. ¿En qué nivel? A muchos niveles. Tiene una organización, por ejemplo, de tejidos. Entonces puede que tenga un tejido que esté recubriendo el exterior y que le impida deshidratarse, otros tejidos internos que les permitan transportar el agua, etcétera, ¿cierto? Tiene una jerarquía en el tejido o en otros elementos. Tiene una capacidad de respuesta al entorno, obviamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si está en condiciones de mucha luz o de mucha radiación, puede que se vea o se comporte de una manera, si está en condiciones de alta humedad, de otra. Tiene crecimiento, obviamente, tiene un metabolismo, que es este metabolismo, la capacidad de alimentarse y de obtener energía del medio, ¿cierto? Obtener nutrientes y transformar esos nutrientes, y tiene la capacidad también de reproducirse. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a estos otros ejemplos, todos estos organismos acá, igual. Los mamíferos, entonces, tienen un metabolismo, se pueden reproducir, ellos, o sea, necesitan nuevamente una pareja, ¿cierto? Tienen dos sexos, pero se pueden reproducir, tienen una capacidad de responder al entorno, etcétera. Los insectos igual, esto acá es un organismo bien interesante, se llaman slime molds, o no sé cuál es el término más adecuado en español, no sé si lo recuerdas de pronto, Susi. Ellos antes los consideraban hongos, pero son en realidad protozoos y tienen este comportamiento muy particular, que es como que se van desplazando en grupo. Es muy bonito. Pueden buscar en slime molds, los voy a dejar por acá en el chat. Y hay unos videos muy bonitos de cámaras rápidas de estos organismos, pero bueno, ellos también reúnen las características, los reptiles, y esto son una fotografía de microscopio electrónico de levaduras. Pero aquí ya empezamos a tener problemas, ¿cierto? Entonces son unas propiedades que tienen los organismos vivos. ¿Y qué pasa con los virus? Los virus son entonces organismos vivos. Pues desde esa descripción, desde esa como definición de lo que es vivo en biología, los virus no estarían vivos. ¿Por qué? Porque los virus carecen de un metabolismo y reproducción propios. Ellos tienen que usar el metabolismo de los organismos que invaden para poder reproducirse, ¿cierto? Tienen que usar la maquinaria celular de otros organismos para poder hacerlo. Entonces, y no tienen crecimiento. Entonces, basándonos en estas propiedades, en estas características, los virus no estarían vivos, pero tienen pues un comportamiento particular, ¿cierto? Tienen esa que se podría denominar como el sentido de la vida, que es reproducirse, que es preservarse en el tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso es lo de que está vivo, que no está vivo. Entonces, tengamos en mente esas características, pero tengamos en cuenta de que se dejan por fuera algunos organismos que conocemos y probablemente otros que no conozcamos, por no reunirlas todas, porque necesitamos tenerlas todas para considerar que algo está vivo. Pero nos podemos ir a una definición, o no una definición, pero sí algo más amplio, y es que la vida está basada en el carbono, ¿cierto? Es la química orgánica, son cosas que están basadas en la química del carbono. El carbono, lo que vamos a ver de aquí en adelante, es que es el esqueleto de todo. Lo vamos a basar en las biomoléculas, que son pues, las moléculas que conforman la mayoría de los seres vivos, que son la base, y todo está basado en carbono. Entonces, vamos a hablar de los CHOMS, que son los elementos esenciales de la vida. ¿Qué son? El acrónimo es bastante gracioso, pero lo tiene todo: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos elementos que tenemos acá, en especial los 4 primeros, son primero muy abundantes, ya vamos a ver eso, y son la esencia de todas las moléculas que están en nuestro organismo. Entonces son los elementos más comunes en los organismos vivos y también los más comunes en la atmósfera. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son de los elementos más abundantes de la Tierra. El hidrógeno es el más abundante, el oxígeno es el tercero más abundante
y el nitrógeno es el octavo más abundante, si no estoy mal, séptimo, octavo. Un segundo verifico por acá, es el sexto, o sea, están en el top 10 de los elementos más abundantes que hay en el ambiente. Y como les decía, son las bases de las biomoléculas. ¿Por qué biomoléculas? De nuevo, son las moléculas que están asociadas a los organismos vivos y en general, pues como a todo, a los virus incluso también. ¿Cuáles son? Bueno, aquí tenemos a los CHOMPs, que tienen otras características particulares, y es que son elementos de bajo peso molecular, pues son moléculas relativamente pequeñas y las comparamos con muchas de las otras moléculas, elementos que tenemos en la tabla periódica. Pues esto es como la representación de los orbitales y todo, son son elementos pequeñitos, ¿cierto? Son muy abundantes, como les decía. Puede que el azufre y el fósforo no sean tan abundantes relativamente, pero también pues se encuentran fácilmente en la Tierra. Entonces, ¿cuáles son las biomoléculas? Los carbohidratos. Entonces, aquí lo que estamos viendo, aquí no hay nada, pero en todas estas cruces lo que hay aquí son carbonos. El carbono siempre va a ser el esqueleto. Entonces, son carbonos, cadenas de carbono, unidos ¿a qué? A hidrógenos y oxígenos, en diferentes configuraciones. Lo que va a variar siempre es la configuración y eso va a determinar que sea una u otra biomolécula. Esta es la molécula de la glucosa. Pero tenemos muchísimas más azúcares. La glucosa es como la más básica y a partir de la cual pues nuestras rutas metabólicas están basadas en glucosa, pero también se involucran otros azúcares como la fructosa, la galactosa y así, pues una lista bastante larga. Y es en esencia eso, la manera más sencilla de almacenar energía. Entonces nosotros obtenemos energía a partir de los carbohidratos y también almacenamos energía con carbohidratos, ¿cierto? En carbohidratos mucho más complejos. Tenemos a los lípidos, que son esenciales en muchos sentidos, porque los lípidos tienen unas características bien interesantes que las estamos representando aquí en este diagramita de abajo. Este es el esquema. De nuevo, aquí donde no estamos viendo nada, como en este patrón de zigzag, ¿qué hay? Carbonos. Carbonos, carbonos, carbono. Carbono por todas partes unido a hidrógenos y oxígenos. Entonces, este es el esquema de un triglicérido. Tiene 3 colitas, por eso triglicéridos. Pero esto acá son ácidos grasos que son los que conforman la bicapa lipídica de las células. Y la conforman porque ese es el comportamiento natural que ellos tienen. ¿Qué hacen los ácidos grasos? ¿Qué hacen estos lípidos? Les gusta conformarse de esta manera, les gusta mantenerse unidos, tienen una superficie que es hidrofílica, es decir, que tiene afinidad por el agua, y otra que es hidrofóbica, que no le gusta estar en contacto con moléculas de agua, entonces tiende a configurarse así. Y naturalmente se configura así. Un ejemplo bastante no muy agradable para algunos, pero ustedes han visto ese montón de bolitas de grasa que a veces hay en las sopas o en bueno, esos son son la manera en la que las grasas tienden a juntarse, ¿cierto? Tienden a acoplarse, y que ha sido obviamente muy útil para la vida en la Tierra. Tenemos las proteínas, ¿cierto? Basadas en aminoácidos, que también son supremamente importantes. Y tienen acá, que ya empezamos a ver los otros elementos involucrados, que son el azufre y, por supuesto, quizás la base de la vida, o algo que solemos asociar muchísimo, que es el material genético en forma de ADN o ARN. Entonces, ¿qué conforma una molécula de ADN? Tenemos esto acá, las hélices están unidas por medio de estos que son las bases nitrogenadas. Entonces hay unas bases nitrogenadas para ADN y otras para ARN. En realidad son las mismas, solo que cambia la tiamina por el uracilo. ¿Qué vemos acá? Cuando ustedes ven siempre estos hexágonos, son hexágonos de carbono. De nuevo, hay carbono aquí, carbono acá, carbono en todas partes. Acá tenemos ya nitrógenos, ya empezamos a ver los otros elementos y empezamos a ver las configuraciones. Miren que lo único que varía es el orden o la manera en la que están unidos, pero siguen estando los mismos elementos, siguen estando los CHOMPs. Entonces, este material genético, ¿dónde lo encontramos, por ejemplo, en nosotros los humanos, en los eucariotas, envueltos en forma de cromosomas? Listo, entonces, para que lo tengamos, acá tenemos esa definición para ir redondeando esta parte de la vida muy biológica, que tiene unas características determinadas y hay que tenerlas todas, pero también podemos hablar de la vida o de algo que está vivo a partir de esta perspectiva de las biomoléculas que lo componen, o cómo están interactuando estas moléculas en ese organismo.
Bueno, por ahí veo que algunos han acabado de ingresar. Les agradecería de pronto llenar también el formulario por ahí, ahorita se lo recordamos. Y pues como para dar también un contexto de lo anterior que habíamos dicho, Andrea nos estaba hablando de la definición de la vida, al menos la parte biológica, y también mostrándonos los elementos principales que componen la vida, que pues yo creo que esa parte sí ya de pronto la alcanzaron a ver mejor. Y por otro lado, pues estamos hablando, ya después de tener todo este contexto de la definición biológica, de los elementos de la vida en sí, pues vamos a hablar, a empezar a hablar del origen de la vida. Justamente nuestro taller pues plantea se va a basar en una de estas hipótesis, pero ahorita les da un contexto de que la vida tiene alrededor de 3.800 millones de años en nuestro planeta y nuestro planeta tiene alrededor de 4.500, 4.600 millones de años. Entonces, vemos que la vida en realidad ya lleva un buen ratico acá, pero ¿cuál es ese origen? Es una de las preguntas más importantes que nos hemos realizado y el día de hoy vamos a hablar de tres hipótesis como tal, ¿cierto? Vamos en la siguiente. Les vamos a hablar de tres principalmente, una que se llama la biopoiesis o abiogénesis. Después les vamos a hablar de endosimbiosis y de panspermia al finalizar, donde vamos a hablar de los diferentes tipos de panspermia. Pero algo que quisiera aclarar es que estas son tres de las hipótesis que vamos a mencionar el día de hoy, pero eso no quiere decir que sean las únicas que hay. Yo sé que muchos de acá han escuchado otras, pero pues nos vamos a centrar un poco es en estas como para dar un abrebocas a algunas hipótesis del origen de la vida para después centrarnos en la de la panspermia. Entonces, bueno, comencemos por acá con la de abiogénesis. Resulta que esta hipótesis parte del surgimiento de la vida o el origen de la vida a partir de lo que no está vivo, ¿cierto? Yo sé que esto suena un poquito, ¿cómo decirlo? Sí, la vida, pues, ¿cómo va a surgir de la misma vida? Sí, hay hipótesis que plantean eso, pero en este caso, pues, parte de lo que no está vivo, ¿cierto? De esa materia inerte como tal, como por ejemplo los compuestos orgánicos, lo que está constituido por carbono. Y resulta que parte de que también surgió por allá hace unos 4.000 millones de años. Tiempo que da con lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy pensado de que la vida tiene alrededor de 3.800 millones de años, de acuerdo a las evidencias fósiles que tenemos. Esta hipótesis trata de reconstruir eventos que dieron origen a la vida, partiendo no solamente de los modelos geoquímicos y astroquímicos, sino también de las observaciones acá en la Tierra, de la evolución como tal, de nuestra atmósfera, de la hidrosfera, de la geósfera. En este caso, volvemos a lo que decíamos hace un rato, y es que la Tierra, pues no siempre ha sido igual. La Tierra es un planeta que surgió de una nube, digamos, de gas y polvo también alrededor del sistema solar, del Sol, perdón, esa nube protoplanetaria donde se fue juntando esos pedacitos de polvo y empezaron a formar nuestro planeta. Después estuvo súper caliente, en unos ambientes inhóspitos, donde pues las temperaturas cuando estaba la Tierra primordial llegaron a ser como de 1.200 grados centígrados y la atmósfera no era para nada lo que tenemos el día de hoy. En este tipo de evidencias también se trata de basar la abiogénesis, ¿cierto? En esa evolución de la atmósfera, de nuestra geósfera, de la corteza terrestre y pues en los modelos como tal astroquímicos y geoquímicos. Además de las observaciones en formación estelar, de los meteoroides, ¿cierto? Y de los asteroides. Los meteoroides son pues como más pequeños que los asteroides, pero siguen en el espacio. Pues cuando caen serían meteoritos, en este caso, como para dar un contexto. Y resulta que a partir de esta hipótesis se han sugerido, digamos, varias rutas por las que se podría haber dado ese origen de la vida a partir de lo no vivo, como por ejemplo la hipótesis del mundo del ARN, donde pues nosotros el ARN que ahorita André lo mostró, que es esa Si cadena quieres, nos devolvemos y de lo mostramos. aminoácidos, sí, dale, que tiene solamente una hélice, ahí está, Este de acá. eso, donde el mundo, digamos, estaba lleno por ese ARN, pero todavía no tenía ADN. Entonces, ahí todavía hay un problema que resolver porque no se sabe cómo fue que pasó ese proceso, pero es una de las hipótesis que hay. Bueno, quizás el mundo partió de esas cadenas de ARN y después pasaron a ser ADN.
Pero también está la otra, volvamos a la parte de abiogénesis, porfa, donde también está la teoría del hierro, del mundo de hierro sulfuro, que ahorita sí pasamos como a hablar un poco de lo que sucede en las fosas de las Marianas. Vamos a la siguiente, porfa, donde se cree que por allá, hace unos 3.800 millones de años, podría haber surgido la vida en fuentes hidrotermales, por ejemplo, como lo que se ve ahí, que serían las fosas de las Marianas, que están ubicadas en la siguiente diapositiva. Por ahí vemos exactamente por allá en ese puntico que vemos como, pues, relativamente arriba de Australia, ¿no? Me gusta mostrarlo porque muchas veces hablamos de las fosas de las Marianas, pero no, yo creo que a veces queda como un poquito escueto donde en realidad quedan. Entonces, por allá se cree que como están estas fuentes hidrotermales con todo este calor y diferentes moléculas, podría haberse formado la vida en estas fuentes hidrotermales, no exactamente allá, sino en las que habían en la Tierra hace unos 3.800 millones de años, que como les digo, pues no era para nada lo que nosotros conocemos al día de hoy, ¿cierto? Un experimento que apoya mucho la hipótesis de la biogénesis sería este de Miller-Urey, que vamos a ver exactamente en qué se basa y pues tiene que ver demasiado con las condiciones de nuestro planeta hace unos 3.800 millones de años. Entonces vamos a poner el videito. En 1950, Stanley Miller, un estudiante universitario, y Harold Urey, su profesor, simularon en un experimento las condiciones de la Tierra primitiva. Construyeron un aparato que recreaba el estado del océano y la atmósfera primitivos. Para la atmósfera primitiva, eligieron gases simples como metano, hidrógeno y amoníaco, que junto con el vapor de agua, al condensarse, ingresaban al océano con la lluvia. Agregaron además una fuente de electricidad, simulando las tormentas eléctricas que sufría la Tierra en ese momento. Comprobaron que en esas condiciones se formaron moléculas orgánicas simples, que dieron origen a las moléculas orgánicas complejas presentes en los seres vivos. Aunque quedan muchas preguntas por responder sobre el origen de la vida, el experimento de Miller y Urey transformó la especulación inicial en un hecho científico. Licenciada Susi, estás hablando con el micrófono apagado. Gracias. Sí, ahí pues muy brevemente vimos pues cómo en qué consistía este experimento y efectivamente pues apoya a la biogénesis, como dijeron ahí, a partir de lo no vivo, de estos elementos en esa sopa primordial, inyectándole energía, pues lograron formar estos aminoácidos. Entonces, bueno, ya si quieres pasamos a la próxima. Listo. Bueno, y para complementar lo que dice Susi, por ejemplo, la diferencia entre ADN y ARN no es solo lo de la cadena simple. El ADN, lo que dice ADN es ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Es un ácido basado en desoxirribosa, ¿cierto? Y el ARN es ácido ribonucleico. Entonces, ¿qué ocurrió para que pasara de ser un ácido ribonucleico a uno desoxi? Y por qué tiene una cadena simple, una cadena doble, y por qué tiene una base nitrogenada, que es el uracilo, y la otra tiene la tiamina. Pero de hecho son cosas muy simples, o sea, pudieron haber sido errores naturales, que si lo analizamos desde la perspectiva biológica en la evolución, ¿cierto? Uno de los mecanismos más fuertes de evolución, ¿cuál es? La mutación. ¿Y qué es la mutación? Un error en copiar algo y ese error se transmitió y dio origen a algo determinado que puede o no conservarse y puede terminar siendo un rasgo del organismo. Entonces, no es necesario echarle como tanta cabeza, y en la biología suele como decirse que uno debe irse siempre por la hipótesis o por el camino más parsimonioso, o sea, el camino que menos esfuerzo requiera. Y si lo ponemos en esos términos, pues puede que haya sucedido que hubo un error en alguna replicación, entonces ya no era ribosa, sino que era lo otro, y así con las demás cosas, porque es que también lo ponemos en una línea de tiempo humana. Nosotros tenemos una expectativa de vida corta, pero estamos hablando de miles de millones de años. O sea, ¿qué tanto puede ocurrir en 1 millón de años? Pónganse ustedes a pensarlo.
Listo, entonces vamos a continuar con esta, que es la otra teoría, que de hecho no es la teoría de cómo se originó la vida, sino de cómo se originó la vida actual que tenemos en la Tierra, ¿cierto? Cómo es que tenemos esas formas de vida complejas. Y surge a partir de esas preguntas, ¿cómo es que los eucariota es células con núcleo verdadero, como nosotros, que no tenemos un núcleo en el que está condensado el material genético, el ADN, y las procariotas, que son los otros tipos de células, son las que su material genético está disperso. Y de dónde vienen los organelas, otros organelos que están dentro de las células, de dónde salieron, ¿cierto? ¿Cómo surgieron dentro de una célula eucariota? Por aquí alguien nos dice, Magno Rejano nos dice, filosóficamente es como si el universo evolucionara estrictamente para formar el tipo de vida que conocemos. Si asumimos que el origen de la vida es una combinación de moléculas chon, o sea, si existen las condiciones de la Tierra, en otro lugar la vida sería muy semejante a nuestro planeta. Sí, de hecho, pues es algo muy cinematográfico, pero nosotros ¿qué vemos cuando vemos representados vida extraterrestre? Humanoides, pues siempre son la misma configuración como de los humanos o la misma configuración de la vida que tenemos. Y pues es que de qué otra manera nos podemos imaginar la vida si la única vida que conocemos está basada en chon, ¿cierto? No es necesariamente de que estuvo direccionada siempre como a que todo esto que hemos estado planteando estuvo direccionado a formar vida, pero las condiciones que se dieron formaron esa vida particular que tenemos. Pues yo lo veo así, pero ahorita vamos a tener un espacio para discutir. Si nos vamos a la definición de endosimbiosis, ¿qué es una endosimbiosis? Una simbiosis es una interacción indivisible. Nosotros en biología tenemos un montón de interacciones biológicas, pero las simbiosis son organismos que siempre están unidos. Un ejemplo muy claro es nosotros con nuestra microbiota intestinal. Nosotros en nuestro tracto intestinal tenemos un montón de microorganismos, no son solo bacterias, y no está bien llamarlo flora porque no son plantas. Tenemos bacterias, probablemente tengamos arqueas, aunque pues no se estudian tanto, tenemos levaduras, ¿cierto? Tenemos hongos, que son vitales para que nosotros podamos aprovechar los nutrientes que consumimos. Y ellas no pueden vivir sin nosotros, o sea, no podemos vivir sin ellas sin nosotros. Eso es básicamente como la esencia de una simbiosis. Y una endosimbiosis es exactamente eso mismo, es un organismo que está dentro de otro, ¿cierto? Una simbiosis interior, por llamarlo de alguna forma. Este es el modelo básico de cómo ocurre la endosimbiosis y está basado en un modelo también que ya hemos logrado observar, esto sí se ha podido comprobar, que es la fagocitosis. No sé si ustedes han escuchado hablar de las fagocitosis. Y es que hay células que se comen otras células o que se comen otras cosas, que es por ejemplo lo que hace nuestro sistema inmune, que hacen las células del sistema inmune. Se comen a las células invasoras, las encapsulan, ¿cierto? Intentan eliminarlas, intentan sacarlas del sistema, o sea, es un comportamiento que naturalmente, algo que naturalmente se da en las células. Entonces, basándonos en eso, tendríamos un eucariota ancestral, de nuevo un eucariotas, porque ya tenía su núcleo condensado dentro de estaba cubierto, ¿cierto? No estaba libre, no era una bacteria, y que de pronto ese eucariota pudo haber fagocitado una cianobacteria, o sea, una bacteria capaz de realizar fotosíntesis. O sea, aquí ya empezamos a ver otros elementos. Y a partir de la evolución de estos organismos pueden surgir otros y pueden haber otro tipo de fagocitosis. Puede que otro eucariota se haya comido ya que tenía una cianobacteria dentro, dando origen a ¿qué? Vamos a adelantarnos un poquito más por acá. A los cloroplastos. O sea, en esencia, si nosotros empezamos a analizar ciertas organelas, como los cloroplastos tienen una capa de lípidos, como la célula, material genético, aunque no esté, no está en un núcleo, sino que está libre, como en un procariota. Tiene ribosomas que son los encargados de leer el material genético y transformarlo en proteínas. Entonces tienen elementos que tiene una célula, ¿cierto? No una célula tan compleja como las eucariotas actuales, pero sí una célula primigenia. Y una de las más importantes, las mitocondrias, que son las encargadas de la respiración celular, igual tienen una capa de lípidos, tienen enzimas, tienen ribosomas, o sea, son capaces, tienen elementos que tenemos en nuestras células vitales, pues como para la transformación del ADN, así como la transmisión de esa información. Y el ADN que tienen, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, nosotros solo heredamos las mitocondrias de nuestras madres. La mitocondria se llama ADN mitocondrial y es porque pues, cuando el óvulo y el espermatozoide están, el espermatozoide solo lleva material genético, el que tiene todo el mecanismo es el óvulo. ¿Y quién pone el óvulo? La hembra. Entonces son las únicas que tienen las mitocondrias. Entonces es una manera pues como de rastrear ancestralmente como varias cosas. Es bien interesante. Entonces,
En esta célula eucariota tenemos nuestro núcleo y acá en el montón de organelas, aunque en esta imagen en particular no están las dos que le mostraban, pues tenemos esas organelas muy interesantes que no es descabellado pensar, y teniendo en cuenta que la fagocitosis es muy común, que esto haya podido ocurrir en el pasado. Sí, entre otras cosas, estamos vivos por simbiosis. O sea, nosotros somos más microorganismos que personas. De hecho, tenemos más células de microorganismos en nuestro intestino, en la superficie de la piel, en el pelo, en todas partes, que células humanas, porque las células de los procariotas, de las bacterias, y algunos eucariotas, como las levaduras que también tenemos, son muy pequeñitas. Entonces, en el espacio en el que caben eucariotas, caben muchísimas procariotas. Tenemos más células microbianas que nosotros. Sí, estamos vivos por ellas de alguna manera. Entonces, esto es la teoría de la endosimbiosis, es de alguna manera un tipo de evolución del comportamiento que tienen las células, de cómo unas células comiéndose a otras pudieron dar origen a estos plastidios especiales, como las mitocondrias, como los cloroplastos, que tienen funciones vitales ahora. O sea, nosotros le debemos a los cloroplastos la vida que tenemos. Si nos remitimos a eso, la atmósfera primigenia era hostil, horrible, pobre en oxígeno, ¿cierto? El oxígeno no estaba libre como lo tenemos ahora, o en las configuraciones que existen ahora. Y esto se lo debemos a las plantas, es la transformación atmosférica que han hecho las plantas y las cianobacterias, ¿cierto? Todos los organismos fotosintéticos. Entonces es gracias a esta, en particular a esta función, que la vida es lo que conocemos hoy acá en la Tierra. Sí, me gusta mucho eso que dijo Cristian también, que si estamos vivos por simbiosis. Yo sé que este no es el tema, pero cuando hablamos de habitabilidad, resulta que también es una de las propuestas que ya hay, ¿cierto? Como la misma vida ayuda a la vida. Y bueno, ahí se los dejo. Pero continuemos ya pues con la parte de panspermia. Resulta que otra de las hipótesis que hay sería esta de la panspermia, que parte de que la vida podría estar distribuida por todo el universo, o sea, en diferentes nubes interestelares de moléculas de gas y polvo, por ejemplo, en planetas, en planetoides, en naves espaciales, en meteoroides, en naves contaminadas, pero también otras que de pronto, no sé, quisieron mandar ahí eh, humanitos o, ¿cierto? Cosas así, humanos a la luna, por ejemplo, pero en este caso, pues sería como más por ese lado lo que parte por lo que parte la panspermia, de que la vida podría estar por ahí por el universo distribuida e incluso viajando, y pues plantea que hay formas de vida que pueden soportar esos efectos del viaje, en este caso interestelar o interplanetario, o de donde vayan a ir pues viajando como tal, porque el medio interestelar pues no tiene tampoco unas condiciones que serían como las de la Tierra como tal, sino que hay ambientes extremos. Hay ambientes muy fríos, hay ambientes muy calientes, ambientes de radiación muy intensa. Entonces también parte de los extremófilos, que por cierto tuvimos un taller de ellos que ya está montado en YouTube para los que de pronto quieran irlo a mirar, pues si quieren ahorita más adelante busco el enlace y si algo se los paso. Pero esto es importante para la panspermia, hablar de esos microorganismos que podrían soportar ese andar viajando por el universo, esas condiciones que tendría nuestro universo como tal. Por acá Cristian nos dice, gracias a la simbiosis se podría generar organismos más resistentes y dominantes que las simples. ¿Tiene sentido el por qué prosperan los organismos complejos? Ahí tendría yo que decir no. ¿Qué es prosperar? O sea, ¿qué es para un organismo prosperar? ¿Cierto? Que no sobrevive, sino que es capaz de estar, entre comillas, cómodo, ¿cierto? Como de ya no estar todo el tiempo en una lucha por mantenerse vivo en un ambiente, sino estar en ese ambiente y poder reproducirse, poder asentarse. Y no, si nos ponemos a esos términos, nosotros existimos en este momento preciso con otros organismos igual de exitosos que nosotros. O sea, una bacteria, por ser una bacteria, por ser una célula más sencilla, más chiquita, etcétera, etcétera, no es menos próspero. De hecho, es más próspero, son más eficientes reproduciéndose que un humano, que tenemos una tasa de reproducción más lenta. O sea, no podemos ponerlo en esos términos. La simbiosis sí genera organismos más complejos, pero complejidad no siempre es igual a
a que algo sea próspero, a que algo pueda habitar mejor. De hecho, Susi lo acaba de mencionar. Si nos vamos a quiénes son los extremófilos, ¿quiénes son? Bacterias, arqueas, En su mayoría. organismos pequeños, exacto, en su gran mayoría, son organismos mucho más sencillos que tienen mecanismos de resistencia que ellos han desarrollado, que nosotros en la complejidad que tenemos como humanos o como mamíferos o así, no podríamos desarrollar eso. Nosotros no podemos encapsularnos como un tardígrado, como una bacteria y estar en esa cápsula con el metabolismo por el piso, o sea, la tasa más baja de metabolismo, sin deshidratarnos durante 100 años, 200 años o quién sabe cuánto tiempo. Eso también, la complejidad tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Sí, pero me encanta que igual traigan como estos comentarios. Ahorita vamos a tener una sesión como de discusión, porque yo sé que estos temas nos van generando varias dudas y bueno, está bien también por ahí irlas resolviendo. Y bueno, pues para continuar ya con la hipótesis de la panspermia, entonces vamos a hablar de diferentes tipos por los que la vida podría viajar por nuestro universo, los diferentes tipos de panspermia. Uno de ellos sería la glitopanspermia, que ahorita vamos a explicar cada uno de ellos, la panspermia dirigida, la panspermia accidental y la pseudopanspermia. Entonces vamos a empezar, tranqui André, déjala ahí, ya por litopanspermia, donde parte de que la vida podría transferirse, ¿cierto? En rocas, digámoslo, espaciales, a planetas, de un planeta a otro, del medio interestelar o interplanetario. Pero esta raíz de lito querría decir que es que va por como en las rocas, ¿cierto? En este caso meteoroides, asteroides, planetoides, ¿cierto? Va en esto encapsulada, sería como su nave espacial. Y para que esto pueda suceder, resulta que se han propuesto 3 etapas en las que estos organismos tendrían que soportar ese viaje. Como les mencionaba ahorita, pues ese viaje por el medio interplanetario, interestelar, en el universo de la vida, pues tampoco es cualquier cosa, tendrían que soportar diferentes condiciones. Una de ellas, pues vamos a hablar de 3 etapas, una de ellas sería la supervivencia de la eyección planetaria, a cuando se lance, por ejemplo, esa roca, de cuando sale despedida de su planeta o cuando sale como tal eyectada, en este caso, pues si el planeta tiene atmósfera, pues tendría que soportar esto, ¿no? Y en caso de, igual va a tener un calor, pues va a haber un ambiente muy hostil ahí, que pues va a tener que soportar ese organismo o microorganismo que esté ahí viajando, ese ser vivo. Por otro lado, tendría que sobrevivir al tránsito, o sea que las temperaturas probablemente sean más bajitas o si está enfrente de una estrella, pues va a recibir mucha radiación y va a tener temperaturas más altas. Este tipo de ambientes lo tendría que soportar durante su viaje para después entrar a la atmósfera en esa tercera etapa y poder llegar y aterrizar en el lugar pues donde vaya a transferirse. Por ejemplo, si hablamos de la Tierra, tendrían que haber sobrevivido desde que salieron ese viaje por medio del espacio, digámoslo así, y ya después el ingreso a nuestra atmósfera, que pues nosotros que vemos que en nuestra atmósfera todo lo que vaya cayendo a nuestro planeta, pues ¿qué le va a pasar? Se va quemando por esa fricción atmosférica, ¿cierto? Nuestra atmósfera en realidad es esa capa de gas que tiene diferentes moléculas por ahí dispersas y va a generar una fricción, en este caso en la roca, y va a generar también estos meteoroides cuando entran estas roquitas a nuestra atmósfera o también un bólido, todo este tipo de fenómenos luminosos de cuando están ingresando a nuestra atmósfera algunos cuerpos. Entonces, por acá una ilustración respecto a esas etapas. En cuanto a las etapas como tal, en este caso es un ejemplo, ¿cierto? De si estuviera en otro planeta y fuera a ver litopanspermia, pues tendría que resistir a esas 3 etapas, tanto a la eyección planetaria, a la supervivencia en el tránsito, como a la entrada a la atmósfera. Devolvámonos un segundo, André, porfa. Y resulta que algunas investigaciones muestran que estos microorganismos simples, pues algunos, podrían sobrevivir a esta, si están incrustados, pues podrían sobrevivir a este viaje si están incrustados en rocas como tal, o sea, no si están como tan expuestos. Una de las condiciones es que se ha mostrado, pues por los experimentos que se han hecho, que
esta roca los protegería de diferentes situaciones, pero pues de igual manera estos organismos tendrían que ser extremófilos. Es como lo que quisiera mencionar también. Tendrían que resistir ambientes altos de radiación, las temperaturas, porque no solamente es temperatura alta, también pueden haber temperaturas muy bajas. Entonces, son algunas de las condiciones que tendrían que resistir estos seres vivos. Por este lado es la litopanspermia. Ese planeta se parece a Venus, sospechoso, sí. Entonces, para recordar por acá, justamente al inicio del taller, poníamos esta misma imagen y es con toda la intención de volver a mencionar, a recordar que la vida surgió por allá hace 3.800 millones de años y se cree que justamente en esa época estábamos pasando por el bombardeo intenso tardío, donde a nuestro planeta estaban llegando un montón de rocas y que pues todavía no sabemos si de pronto tenían algún ser vivo o algo, digamos, como un aminoácido, ¿cierto? Pero en este caso, pues quería recordarlo porque es como de las cosas que soportan un poco esta hipótesis de la panspermia. En este caso, pues nos muestra que las rocas, digámoslo así, pueden estar viajando por el universo y es plausible que pues hayan caído a nuestro planeta. De hecho, a nuestro planeta lo nutrieron un montón estas rocas, no solamente de agua, por ejemplo, sino también diferentes elementos químicos. Nuestra atmósfera también pues, fue nutrida, nuestra corteza terrestre, el oro, por ejemplo, que tenemos en la superficie terrestre, el que extraemos, porque pues el que está en el interior de la Tierra es muy difícil pues de extraer, pero el que está en la superficie, en la corteza terrestre como tal, ¿de dónde viene? De esas rocas que llegaron acá, esos meteoritos. Entonces, es plausible hablar de, en este caso, de que las rocas viajan por ahí, pues si pueden llevar un ser vivo, pues bueno, tendrían que ser extremófilos, soportar esas condiciones extremas más bien. Y bueno, todavía no se sabe, no estoy diciendo que es que ya hayamos dicho que haya sido la manera en que llegó acá la vida, pero es, digamos, de las cosas que soportan, en este caso, la litopanspermia. No sé si André quería ahí como complementar algo. No, con respecto a lo que decías de las rocas, de que los organismos estén incrustados, sí, tienen que tener pues, como unas condiciones también para resistir, porque si nos devolvemos a qué características tienen algunos extremófilos, es que sí, son muy resistentes, tienen esa capacidad pues como de estar muy protegidos, pero igual no pueden estar expuestos a altas tasas de radiación y a un calor extremo en la superficie de una roca, sino que puede que estén dentro y quién sabe, dentro impacta la roca, se rompe y pues salen. Pues lo tenemos que llevar al extremo, hay que... pero obviamente son hipótesis, ¿cierto? No es algo que hayamos comprobado, que tengamos la seguridad de que así sea, pero si lo planteamos también con lo que decías del oro que tenemos en la superficie y otros elementos, pues sabemos que llegaron en estas rocas, pues porque estaban en la superficie, si no se hubieran metido al centro como los otros. Entonces, si eso llegó, se quedó en la superficie, en relativamente superficial, ¿cierto? No es que haya que cavar 20, 30 kilómetros, están más que todo, pues más en la superficie, pues puede que las rocas que traían biomoléculas u otros organismos, quién sabe, más complejos, también hayan estado de la misma manera. Listo. Ah, bueno, verdad. Bueno, pero muy bueno que resaltes eso y a mí me gusta mucho decir pues que los extremófilos sí pueden soportar muchas condiciones extremas, pero no son inmortales. Entonces, para que nos quede eso en la cabeza, igual cualquier cosa pueden ir a nuestro taller también de extremófilos más adelante. Otro tipo de panspermia que tenemos es la accidental. Resulta que esta panspermia, como su nombre lo dice, es que de pronto la vida viaje por ahí por accidente, ¿cierto? Que no es que tengamos una intención, que alguien tenga una intención de mandar vida por ahí, sino que se propague accidentalmente. Como por ejemplo, que accidentalmente en una roquita, en un meteoroide, en un asteroide, haya caído acá algo, ¿cierto? Y ese de pronto haya sido el origen, sería algo accidental. También por allá Thomas Gold, en 1960, él planteaba que
pues esa es una idea un poquito más, ¿cómo decirlo? Esto no está probado, pero él decía, y bueno, y si acá en la Tierra el origen fue porque de pronto llegó una nave, botó la basura ahí en nuestro planeta y en esas cayeron microorganismos y de ahí surgió todo. O sea, esta es otra de las que plantean. Estamos hablando de los tipos de panspermia. Y pues parte de eso, de que los microorganismos o los seres vivos pudieron viajar por accidente y llegar a otras partes, pues como por ejemplo a nuestro planeta o a otras partes, como también nosotros, en este caso, pues cuando hemos mandado naves y pues no se sabe, en un inicio no se descontaminaban lo suficiente, pues bueno, ¿será que pudo haber panspermia accidental? ¿Sí o no? Cuando hablamos de panspermia no solamente nos referimos a que llegue aquí, sino también puede ser que de aquí se vaya para otro lado, ¿cierto? Eso hay que recordar. Por acá nos pregunta Cristian que todavía no encuentra la diferencia entre panspermia accidental y litopanspermia. Bueno, la litopanspermia es como ese transporte por medio de la roca. La panspermia accidental no necesariamente se tiene que dar con que viaje la vida por medio de los meteoroides o los asteroides. También puede ser porque, digamos, por ejemplo, eso, que una civilización extraterrestre lanzó basura y ahí habían microorganismos, como también por rocas, como también puede ser que es que en la nube en este caso, donde se formó nuestro planeta, la nube de polvo alrededor de esta nube protoplanetaria, tuviera también, en este caso, microorganismos, ¿cierto? No es como solamente el único medio, la roca como tal, como para que viaje. Panspermia accidental fue como esa vez que Israel por accidente depositó tardígrados en la luna, sí. Pero tendrían pues que haber prosperado y todo eso, ¿cierto? Bueno, ya aquí entonces, sí, no sé si igual tenemos ahí más iremos preguntas respondiendo. respecto a este punto de panspermia, de litopanspermia y panspermia accidental. Bueno, ahí si algo nos lo van dejando. Esta ya sí tiene intención, por eso panspermia dirigida e implica como el hecho de que deliberadamente alguien, algo haya hecho que la vida saliera del lugar inicial a un punto determinado, o que la haya lanzado al espacio, o que la haya lanzado a la Tierra directamente, o sea, o que la haya lanzado a otro lugar. Entonces sí implica como una intencionalidad. Aquí ya sí entran en juego como otras hipótesis, otras hipótesis, no teorías porque no estarían probadas, y es que haya seres con inteligencia superior, por así decirlo, que tengan primero la capacidad pues, de analizar y pensar todo el tema de la vida y de cómo sacarla de ese punto inicial y llevarlo a otros lugares. Es como si nosotros, ahí podemos volver al tema de una nave, de un cohete, pero que nosotros intencionalmente estuviéramos llevando en esa nave vida a otro lugar, no por accidente, como los tardigrados que nos estaban diciendo ahorita en el ejemplo. Eso es básicamente pues como lo que implica que sea dirigida, que hay una intención detrás. Y la pseudopanspermia, que también se llama panspermia blanda o molecular, tengamos en cuenta que siempre hemos estado hablando de organismos como complejos, de organismos. De hecho, estamos hablando de que en la litopanspermia hayan organismos en la roca, de que en la dirigida o en la accidental hayan organismos en algo que haya podido transportarse de un lugar A uno B. Pero en la pseudopanspermia volvemos a esa teoría inicial de que hay una evolución química, de que los elementos pueden tener interacciones dependiendo de las condiciones, de que pueden generar nuevos compuestos y que en ahorita Susi lo planteaba, en esas nubes de polvo cuando se empiezan a formar los planetas, los sistemas solares y demás, haya estos elementos, aminoácidos, lípidos, ¿cierto? Que puedan interactuar después, que se incorporan en esas nubes y llegaran eventualmente por ejemplo, a nuestro planeta o en otro sistema solar a otro planeta, que ya obviamente a lo largo del tiempo, con esas condiciones particulares, empezaran a
a evolucionar. Ahí sí, ya en organismos vivos, ¿cierto? Empezaran a interactuar y se fueran complejizando todavía más. A mí me parece, pues ya es algo personal, que esa tiene mucho sentido, ¿cierto? Sin embargo, pues pudo haber ocurrido acá, pudo ser que la evolución química se dio en la Tierra con lo que había en la Tierra, o pudo haber sido que la evolución de química se dio en la Tierra con elementos que habían acá y con otros que llegaron. Aunque si lo planteamos así, pues todo llegó de otro lado. O sea, es que la Tierra en un principio no era tierra, no era nada, eran un polvo, que después todo empezó a juntarse, ¿cierto? Fueron interactuando, fueron chocando elementos hasta que formó el globo terráqueo como lo conocemos, entre comillas. Entonces, también lo podemos plantear así, o sea, que haya sido las cosas que estaban acá o que haya tenido una interacción de elementos que estaban aquí con elementos que venían de otro lugar, elementos más complejos como aminoácidos y de este tipo. No sé si tenga, Susi, algo más que complementar acá. Sí, claro, pasa a la siguiente, porfa. ¿Te acuerdas por ahí, pues, que estábamos también mencionando que estos aminoácidos que constituyen el ARN y también el ADN, ¿cierto? Que pues el ARN no está vivo, esto hay que decirlo, y esos aminoácidos tampoco podrían estar por ahí en el espacio. En este caso, pues se han observado estos elementos, por ejemplo, en nuestro universo, aminoácidos también, en nubes moleculares, en el medio interestelar, en diferentes cuerpos como tal. Por ejemplo, ahorita como para dar un dato, lo que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, todos estos elementos pues se han observado en nuestro medio interestelar y pues muchos de acá yo sé que se han conectado otras veces, saben que las estrellas de por sí producen diferentes elementos químicos y en las nubes también, en las supernovas se producen también otros. Entonces, en este caso quisiera mencionar eso. La pseudopanspermia pues parte de que la vida podría, más bien la vida no, esas bases de la vida, esos aminoácidos que constituyen en este caso elementos principales, digamos, de la vida, como en este caso el ADN, pues podrían estar en estas nubes moleculares y haber viajado, sea en roca, sea por viento de radiación, sea por que estaban ahí en la nube donde se formó nuestro sistema solar, etcétera. ¿Cierto? No sé si André iba a decir algo. No, ya para que entremos Como como a esta fase final de la discusión. No, en esencia es eso. Por ejemplo, ahorita que lo planteaban alguien más que no, creo que era, no, sí, yo que fui la que no, escribí. no, que nos decían que no entendían, Cristian, que la panspermia accidental y litopanspermia, pues, por decirlo de alguna manera, la litopanspermia podría ser un tipo de panspermia accidental. Y como les decíamos, estas son algunas, ¿cierto? Puede que si ustedes se ponen a buscar más en detalle vayan encontrando muchísimos más como tipos o variables de la panspermia, ¿cierto? De cómo se ha dado esa distribución de la vida. Y pues teniendo en cuenta, partiendo de la base de que se supone que la vida está en todas partes. Y Sí. quién sabe si sea la vida, que eso también lo decíamos ahorita, cómo la conocemos nosotros, basada en carbono, en nitrógeno, en oxígeno, en hidrógeno, etcétera, o que quién sabe si hayan otras configuraciones posibles de otros elementos. Tengamos en cuenta eso, nosotros no conocemos pues todos los elementos que puedan existir. O sea, si nosotros estamos basados siempre, condicionados siempre por lo que nosotros conocemos, por lo que hemos tenido la posibilidad de experimentar, con lo que podemos comprobar. Entonces, para que tengamos también eso en cuenta. Entonces, acá de nuevo, ya Susi les volvió a enviar el enlace para el formulario de asistencia al chat. Y aquí también tenemos la panspermia como tal, no responde en realidad cuál es el origen de la vida, sino cómo la vida llega, ¿cierto? A algún lugar, cómo la vida se distribuye en el espacio, cómo se distribuye en el universo. Esos orígenes, porque volvámoslo a poner así, cuando Susi hablaba de litopanspermia, entonces tuvo que haber un organismo en ese punto inicial que se metiera en la roca, o sea, ya estaba ahí algo vivo. Entonces no es que se haya creado, sino que ya estaba ahí. La que mejor explica, y a eso a lo que íbamos, es eso que hablábamos acá de pseudopanspermia, que implica la evolución química, y pues que también la tenemos acá en la biopoiesis, que lo planteaba que eran elementos que ya estaban aquí en la Tierra, como para hacer ese paralelo. Bueno, entonces acá
Les recordamos nuestras redes, ya saben que están muy pendientes en Facebook y en Instagram y en las demás redes de nuestras actividades, de lo que estamos subiendo. Y ya vamos a pasar entonces, tenemos una actividad práctica y ya después de nuestra actividad práctica vamos a pasar a la discusión. Por acá Cristian nos deja una pregunta, vamos a dejarla entonces ahorita para la discusión. Entonces vamos a la actividad práctica. Entonces, ¿quieres iniciar tú, Susi? O... No tengo problema. Listo. ¿Listo? Bueno, tenemos unas preguntitas acá muy básicas, ya vamos a entonces. Dale. Entonces por acá tenemos esta donde nos pueden contestar por el chat, nos pueden levantar la mano. ¿Hace cuánto cree que se surgió la vida en la Tierra? Espera, ¿hace cuánto se cree que surgió la vida en la Tierra? Entonces por acá tenemos las opciones. Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Susi. Pues de los que escuché era la opción B, 3.800 millones de años. Y es muy curioso porque apenas, o sea, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, así que no tomó ni 1.000 millones de años para que eso ocurriera. Sí, tomó unos cuantos 1.300, exacto. Entonces, por ese lado, digamos que para el tiempo de nuestro planeta en realidad no fue tanto, ¿verdad? Es un pestañeito, en este caso para el universo. Entonces, sí, efectivamente la respuesta es la B, 3.800 millones de años aproximadamente. Vamos con la siguiente. Si quieres, tú la dices. Aquí, ¿quién nos responde? Tipo de panspermia mediante roca. ¿Alguno se acuerda? Roca y panspermia, litopanspermia, geopanspermia. ¿Quién dijo? Mónica. Litopanspermia. Natalie. Lito roca. Natalie también. Súper. Las dos están de acuerdo con litopanspermia entonces. Sí. ¿Sí? Sí. Listo, sí, efectivamente. Por acá tenemos estas y ahora sí pasemos a las dudas, preguntas, comentarios, hipótesis. Listo, vamos a empezar por acá con la que ya teníamos en espera, que es la de Cristian, que a pesar de estar muy lejos de que esto ocurra, están de acuerdo con la terraformación de Marte. Yo tengo mis reservas con el tema de invadir otras tierras, así estén desiertas, entre comillas, con el fin de evadir las responsabilidades terrestres, que yo creo que es una como de las motivaciones para colonizar otros lugares. Es esa premisa de que acá todo está yendo cada vez peor y que eventualmente nos vamos a quedar sin recursos, sin espacio y un etcétera muy largo y que vamos a necesitar como ir a otros lugares. Aunque sé que también está el planteamiento de que si eventualmente algo ocurre en la Tierra deberíamos de tener colonias de, entre comillas, respaldo para sobrevivir, ¿cierto? Para que la humanidad sobreviva, pero yo sí tengo como... pues desde ese punto de vista ético, de acuerdo con que se pueda terraformar, también es un trecho muy, muy largo y creo que todavía está pues como en fases de desarrollo. Sí. Yo por acá también quería como comentar algo respecto a una pregunta. Bueno, primero les voy a dejar el taller también de extremófilos, se los acabo de poner en el chat, por si lo quieren guardar por ahí, también serviría bastante. Y pues Cristian también nos había preguntado algo, y es que un ejemplo de panspermia puede ser de varios tipos. No sé si esa ya la habíamos respondido y quisiera dar un ejemplo, y es que sí. Resulta que, por ejemplo, cuando hablamos de panspermia, digamos que sea pseudopanspermia. Pero si tú dices que es una pseudopanspermia que llegó en una roca accidentalmente, entonces estamos hablando de litopanspermia, panspermia accidental, y estamos hablando de, en este caso también, de que pudo haber traído, digamos, como una pseudopanspermia accidental, traído aminoácidos accidentalmente a nuestro planeta. Entonces, sí, Cristian, puede ser así varios tipos y nosotras mencionamos algunos, ¿cierto? Hay otros, por ejemplo, que, por ejemplo, el de radiopanspermia, que la radiación también podría transportar cosas, pues en este caso organismos o en este caso también aminoácidos y así, pero eso es más difícil. Entonces mencionamos algunas de ellas, pero que se pueden como combinar, por decirlo así, se puede dar. Y bueno, ya respecto a la terraformación de Marte, esto es un tema muy complejo éticamente, ¿cierto? O sea, decir si está uno de acuerdo o no, no lo sé. Creo que también depende mucho de la forma. A mí más que terraformación me gusta otro término que es ecoformación y de igual manera sería contaminante.
y la ecoformación pues no es tanto utilizando tecnología interplanetaria, en este caso tecnología planetaria, ingeniería planetaria, sino que va más como con la vida, ¿cierto? En este caso, que si uno dijera, no, vamos a cultivar allá, pero pues primero en astrobiología hay que tener cierta ética, astrobioética, como se le llama, entre esas evaluar que de verdad no se le vaya a hacer un daño a ese ecosistema o a ese lugar. Si es que de pronto hay vida y no la hemos encontrado, si es que de pronto vamos a causar un impacto que nosotros no queramos. Primero hay que evaluar varias condiciones. En mi caso, primero tendría que conocer con exactitud de verdad, uno estar seguro de que allá no hay nada para estar totalmente de acuerdo, porque me imaginaría el caso acá de la Tierra, ¿no? Tanto que abogamos porque, por ejemplo, salvemos los polos, los osos polares o la biodiversidad que hay aquí, pero si vamos a ir a dañar el ecosistema de otro ser vivo, me parece fatal. Entonces, en ese caso habría que tener en cuenta la astrobioética, es lo que diría yo. Por acá Max de Astrofarming nos dice, buenas, ¿puede ser que la vida en la Tierra comenzó con un meteorito que vino de Marte? Bueno, ahí esa pregunta, digamos que de hecho ha sido planteadas diferentes hipótesis, entre esas que pudo venir de Marte, que pudo venir de Venus. Yo creo que Cristian por ahí también tenía conocimiento de la de Venus. Justamente hace 3.800 millones de años se cree que Venus pudo haber tenido océanos, ¿cierto? Se cree que Venus pudo haber sido habitable y algo le pasó. Entonces algunos plantean, bueno, y si la vida en realidad, de hecho Carl Sagan fue uno de ellos, David Greenspoon es un pupilo de Carl Sagan que todavía está por ahí y tuve la fortuna de conocerlo alguna vez. Él también aboga porque la vida, digamos, en Venus quizás fue posible por allá hace 3.800 millones de años y pues algunos dicen, bueno, ¿y qué tal si viajó? No sé. Eso es algo que todavía no se ha comprobado, pero son hipótesis que se han planteado. Hola, Cristian. Cristian, ¿nos quieres decir algo? Si quieres, sale. Hola, hola. Ay, no, sino que el celular se rotaba y no me permitía prender el micrófono. Bueno, pues yo pienso que ahorita que me acuerdo, una vez vi en la serie Cosmos, o no, o leía, no me acuerdo bien, pero ahí en ese tiempo Carl Sagan y pues, los que lo seguían pensaban que Venus tenía era nubes de agua. Y entonces ahí también había, pues, si decía había nubes de agua, entonces podría ser que sí hubiera vida. Pero pues ya se sabe que no está hecho, entonces ya eso dificulta más como la hipótesis, o pues hace más difícil que la vida prospere. Entonces, no Exacto, sé es si me como si entienden. hubiera cambiado en este caso la habitabilidad de Venus, ¿cierto? Pero en un pasado lo que planteaban es que pudo haber sido habitable. Todavía Venus tiene cierto vapor de agua en su atmósfera, pero ya las nubes, ¿cierto? No son principalmente de agua, como dices. Entonces, en ese caso, sí, es como si hubiera cambiado. En este momento es inhóspito. Venus es inhóspito en este momento. Tiene como 500, ¿cómo es que es? 500 grados centígrados en la superficie y 90 atmósferas, o sea, como 90 veces la presión que sentimos acá en la superficie a nivel del mar, digamos a nivel, acá en la Tierra a nivel del mar. Entonces, yo digo que es como una olla a presión en este instante, pero quizás en un pasado, en este caso, podría pasar lo que está diciendo Max, que vino de Marte o vino de Venus, no lo sé, pero es algo que, por ejemplo, la panspermia apoyaría, ¿cierto? En este caso, pues con evidencias, pero diría, es posible, ahí, ¿cierto? La vida puede viajar por ahí. Que hemos visto que, por ejemplo, tendrían que ser extremófilos, que tendrían que haber viajado en algo que los proteja también de esas, por ejemplo, en rocas, es un medio de protección, y pues habrían condiciones que tendrían que afrontar. No sé si Andrea quería decir algo también respecto a lo que hemos mencionado. André, tienes el micrófono apagadito. Todavía no te escucho. Ahora sí. Sí. Sí, se había desconectado. Dale, tranqui.
Que pues puede ser, es que no tenemos nunca, no tenemos una prueba clara, no tenemos algo que lo compruebe ni algo que lo refute. O sea, y teniendo en cuenta los tiempos en de los que hemos estado hablando de millones y millones y millones de años, pues sí, nosotros también tenemos hipótesis y de cómo pudieron haber sido estos planetas, como puede haber sido Marte hace 3000, hace 4000, como puede haber sido Venus, etcétera, pero pues no tenemos pruebas, entonces no podríamos decirlo. Entonces, pues la respuesta simple a la pregunta de ¿puede que la vida en la Tierra comenzó con meteorito vino de Marte? Sí, pues puede ser, o puede ser que uno que vino de Venus, o de quién sabe de dónde. O sea, ojalá algún día tengamos la posibilidad como de probar eso, pero creo que todavía estamos un poco lejos por ese lado. Y nosotros teníamos a ustedes esta pregunta de si ustedes creen que la vida provino de afuera de la Tierra, o sea, si la panspermia es el origen de la vida en la Tierra, o si, o si perdón, o si la vida en la Tierra se dio por cuenta, pues por cuenta propia, entre comillas, se dio una evolución acá química, en ese caldo primigenio, ¿cierto? Se dio una transformación natural. Era la pregunta que les traíamos, entonces le doy la palabra a Cristian. Así otra vez quería comentar otra cosita, pues bueno, dos cosas. Y es que no sé si ya conocen la misión, creo que era DAST o DOST, no sé, que ya salía como protección planetaria contra asteroides. Y pues yo me pregunto, no, o sea, si por cuestiones de que hubo una mala limpieza del satélite, cuando vaya a chocar contra Didymos o Dimorphos, no me acuerdo de cuál de los era el satélite de ver biológicamente el asteroide o quién sabe qué. Y la otra cosa es que también yo tengo la duda, ahorita que vi la charla sobre la panspermia, y yo estaba leyendo, y yo estoy leyendo ahorita también un libro de ciencia ficción que es de que se llama Marte Rojo, y pues en ese libro pues aprobaron la terraformación de Marte, ¿sí o no? Y ahí en donde cultivaban algas, pero esas algas, o sea, obviamente a todo el material le ha traído de la Tierra y pues sería dirigible, pero esas algas eran alteradas, si no estoy mal genéticamente, en Marte, en el hábitat de los astronautas de Marte, así que no sabría decir si es una pseudopanspermia, porque pues todas esas algas se generaron genéticamente en Marte, o pues también sería una panspermia pues dirigible. Sí, en ese caso, pues respecto al libro este de Kim Stanley de Marte Rojo, sería más como panspermia dirigida y pseudopanspermia, ¿cierto? Porque mira que en realidad están llevando material genético de acá, o no sé, André, ¿qué diría ahí? Yo diría que es como pseudopanspermia dirigida. Sí, es pseudopans, pues sí, se podría, si lo vamos a eso de que no son mutuamente excluyentes, puede ser una pseudopanspermia, porque no es como tal un organismo vivo y es dirigida, porque obviamente tiene toda la intención detrás. Pues si nos vamos a esos términos simples. Y no sé si alguien más nos quiera decir, o sea, si creen que la vida se dio aquí en la Tierra como un proceso de evolución natural o provino de afuera, ¿cierto? Porque siempre está esa duda, o sea, son muchos los detractores siento yo, no sé, desde lo que he podido ver desde la biología, como que creen que la vida vino de afuera, o sea, que la vida no se dio acá naturalmente. Yo soy de los que cree que la vida se pudo haber dado acá, una evolución natural. Entonces, por acá creo que Mónica. Yo digo que ambas, porque pues el proceso natural pues de transformar los químicos propios, y como siempre vamos a estar bombardeados de meteoritos, unos pasan y otros no, entonces los que pasen pueden traer material de otra parte. Entonces no sabemos si hay un organismo vivo o no. Entonces es una posibilidad de que ambas formas pudieron haber pasado. Y hace millones y millones de años la atmósfera era de distinto tamaño, entonces me imagino que hay de distinta composición, entonces podía entrar más fácil las rocas grandes sin alteración mucha en su composición, entonces de pronto sí pudo haber entrado también vida desde afuera. Entonces yo digo que ambas se pudieron dar. Por acá Cristian nos decía Me gusta mucho ese planteamiento. ¿Alguien más nos quiere compartir qué cree? Si cree que acá es un híbrido, si es naturalmente que ocurrió en la Tierra, o es un híbrido, o es solo vida extraterrestre que ya
llegó Por el acá, ser Cristian también nos había dicho que ambas. Y yo, por ejemplo, por mi lado, también diría que incluso pues hay otra más, pues a mí me gusta más, que es como, no recuerdo si el término, me corriges porfa, Andrés, si me equivoco, es como multigénesis, algo así, pero no es génesis, es como que pudo surgir de diversas maneras. Una que de pronto llegó materiales que igual que somos. no hay solo un origen de la vida, sino que hay múltiples Exacto. orígenes de la vida, sí, Pudo también tiene llegar mucho sentido. material de afuera, por ejemplo, aminoácidos, o sea, es evidente que existen en nuestro universo, no solamente se dan acá en la Tierra, ¿cierto? En el espacio hay azúcares, hay aminoácidos, hay elementos. El agua, por cierto, no es rara en el universo, es la tercera molécula más abundante. El hidrógeno molecular, el dióxido de carbono. Entonces ahí tenemos de CHOMS, ya vamos teniendo la C, la Ajá. A, la O, ¿cierto? Y vamos así sumando. Entonces, bueno, esa también es mi postura, pero Si pues hubo, eso sí es de la biogénesis. No si creo hubo que... un bombardeo y la vida se mantuvo, nos dice Cristian, entonces hay dos posibilidades, resistió o hizo la vida más fuerte, todo tiene su pro y su contra. Pues bueno, hay una hipótesis por ahí muy descabellada, que yo en mis pocas clases de astronomía que vi todavía en la universidad, que dice que pudo haber habido un surgimiento inicial de la vida mucho más tiempo atrás, no hace 3800, no más atrás, y que se extinguió por completo debido a eventos astronómicos o eventos propios del planeta y que ya después o sea, la vida volvió a surgir. Entonces, esa teoría siempre me ha parecido, esa hipótesis siempre me ha parecido supremamente curiosa y no me parece descabellada. Esa es una, respecto a lo que estás diciendo ahí. Y de que la vida se mantuvo, pues, si a eso vamos y nos ponemos a pensar, el 90% de las especies que han existido en el planeta están extintas. Entonces es muy curioso, o sea, cada vez que hay una extinción masiva, procesos de extinción o cambios dramáticos en la Tierra que por lo general desencadenan una extinción, se pierde una cantidad impresionante de organismos y sobreviven solo unos pocos que vuelven y se diversifican, ¿cierto? Entonces puede ser que esos bombardeos no es que hayan traído la vida, sino que hayan puesto la vida que había ya en la Tierra a prueba. No, tampoco me parecería descabellado. Ahí sí lo que planteas o la hizo más fuerte, ahí sí podemos hablar en términos de que la hizo más fuerte, porque en eso consiste, pues como esto haría parte de la selección natural, un evento que ocurrió, ¿cierto? Por cosas de la vida, ¿cierto? Entraron un montón de meteoritos, de asteroides, bueno, de cuerpos acá a la Tierra, y quedaron solos ciertos organismos que lograron sobrevivir la presión, la temperatura, etcétera, ¿cierto? Entonces lo podemos también poner en esos términos de que sí sobrevivieron los más fuertes, aunque se podría hablar más como del más apto, no es más fuerte, ¿cierto? Porque cómo podemos definir que algo es fuerte o no. Algo es apto dependiendo de las condiciones. Entonces, si eventualmente toda la Tierra se inundara, ¿quiénes van a sobrevivir? Pues los que son capaces de obtener oxígeno del agua. Pero si toda el agua se secara o los grandes cuerpos de agua se secaran, pues los organismos terrestres serían los más aptos y los acuáticos que dependen de grandes cuerpos no serían los más aptos. No es de más fuerte o menos fuerte, también podemos mirar eso ahí. No sé, Susi, ¿qué piensa de esta? Está silenciada. Que yo también lo vi por otro lado. Leí esta parte de que si hizo la vida más fuerte, también la interpreté por otro lado y es que de pronto pudo haber impulsado mutaciones, ¿cierto? Entonces, no necesariamente más fuerte en el instante, sino que de pronto esa ramita, ¿cómo es que se le dice? Pues que haya mutado y vaya y poco a poco haya podido soportar las condiciones, ¿cierto? Y también, pues bueno, ahí vienen muchas cosas, pues los meteoritos no son malos, de hecho nos han aportado muchísimo. Entonces también nos trajeron nutrientes, eh, y diferentes, pues también aumentó la actividad volcánica. Después, si uno se pone a ver la historia de la Tierra, los volcanes también han sido súper esenciales. A veces nosotros miramos los eventos como naturales, Desde como una perspectiva humana, obviamente. sí, pues como catastróficos y a mí, por ejemplo, me gustaría traer esto acá y es que
en realidad lo que son los huracanes, volcanes, son temblores, necesarios todo eso, vea, ha ayudado para que para el estemos establecimiento de la vida, ¿no? Claro, y es que a veces las personas no lo toman, solo lo toman desde ese punto de vista muy humano, pero los huracanes son necesarios para enfriar el clima. O sea, cada uno de los eventos que ustedes pueden pensar así meteorológicos que pueden terminar en una catástrofe o geológico, ¿cierto? Las erupciones volcánicas o el movimiento de las placas, pues es el origen de la vida que tenemos ahora y ha sido el origen y el mantenimiento y el sostenimiento de la vida que hemos tenido durante miles de millones de años. De nuevo, volvemos a esa hipótesis de biopoiesis, ¿cierto? De abiogénesis, y es que ¿de dónde surgió la vida? De las fuentes hidrotermales, es decir, de esa pues actividad geológica que tiene el planeta, que esas condiciones que se crearon ahí, esa temperatura, esa presión, todo eso, los elementos que ahí podían congregarse, pues podían dar origen a organismos vivos. Entonces sí tenemos que, pues es una invitación y es una buena manera como de empezar a mirar las cosas e intentar ver las cosas un poco menos desde nuestra condición humana, aunque es imposible pues desligarlo por completo, pero no siempre en qué tanto beneficio no a los humanos, sino en general cómo es que todas estas cosas pues, han propiciado la vida en el planeta, el mantenimiento de la vida y la vida como la conocemos y la diversidad de la vida, ¿cierto? Que es como lo valioso que tenemos. No sé si alguien más tenga una duda, alguna pregunta, algo que nos quiera decir. Ya estaríamos entonces finalizando. Sí queríamos conocer. Somos medio no somos muy egocéntricos, siempre lo hemos sido. Por algo era la Tierra el centro de todo. Que nos dimos cuenta. La verdad no, uno trata de ser medio sutil, pues tratar de aspirar a algo mejor, pero sí. Sí, pero en general la humanidad ha sido antropocéntrica. Obviamente. Y todo es centro de nosotros, que el volcán es malo para nosotros, no. Son ciclos naturales, nosotros somos los que estamos estorbando ahí. Sí, a nivel biológico y de alguna manera todo eso. Nosotros no somos quienes determinamos cómo suceden las cosas, nosotros somos otro elemento más que está acá, o sea, otro organismo más que está acá, que nuestras condiciones sean bien particulares y que hayamos desarrollado un cerebro gigante y etcétera, etcétera, pues son otras cosas de la evolución también, pero no nos hace, como les decía ahorita, nosotros no somos más que la bacteria que tenemos viviendo en el intestino o que el bichito que se puso allí, ¿no? Todos estamos aquí, o sea, todos resistimos todo esto que ya hemos estado viendo. O sea, la evolución de nosotros se dio a pesar de todos los contras que hubo, ¿cierto? De estos eventos geológicos naturales, atmosféricos, etcétera, todos estamos en este mismo momento, ¿cierto? Todos los organismos estamos acá. No sé si alguien más o si Susi quiera complementar algo. No, yo creo que por acá pues también Cristian estaba como haciendo también un comentario respecto a lo que estaban mencionando, que sí, que somos también los superpredadores de la Tierra. Sí. Lamentablemente sí, alteramos mucho la ecología. Entonces, bueno, por acá pues yo creo que ya vamos dándole cierre. Por acá nos dicen que muchas gracias. Y pues yo también les quiero agradecer a todos por haber estado acá, a Andrea también. Y pues acá sigan conectados. Igual en las redes vamos a seguir compartiendo las actividades que realizamos. Entonces, bienvenidos también. Y de nuevo, por favor, a los que de pronto les faltó, bueno, el formulario, se lo recomiendo por ahí, si de pronto les da como un ratico para llenarlo, que es muy importante para nosotras. Y bueno, de verdad que agradecerles un montón por haber estado por acá en este espacio. Sí, muchísimas gracias a Susi por haber estado conmigo en este taller. Recuerden entonces nuestras redes, estén muy pendientes y muchas gracias, nos vemos entonces en una próxima ocasión. Mil gracias, chao, que les vaya bien. Chao. Muchas gracias. Gracias.